Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Señora Presidenta, yo realmente me encuentro frente a algunos misterios verdaderamente intrigantes. Esta ley se supone que es para precautelar los derechos de los trabajadores. ¿Dónde están los trabajadores apoyándola? Se supone que es para apoyar a la empresa, que puede encontrar dificultades en la actual coyuntura económica. ¿Dónde están los empresarios que la apoyan? ¿Quién está apoyando esta ley? Primer misterio. ¿Quién la pidió? ¿Quién la exigió? Esa es la primera intriga que tengo. Segundo misterio. ¿Por qué súbitamente la cesantía hay que cambiarla? Se ha dicho muchísimo sobre el seguro de desempleo, pero ¿por qué es que ahora, en este momento preciso de nuestra historia, resulta que la cesantía ya no sirve, ya no es un mecanismo idóneo y hay que reemplazarlo por otro, un seguro de desempleo? Y francamente debo decir que en el informe de la Comisión yo no encuentro una mayor explicación de por qué un mecanismo tiene que reemplazar al otro. ¿Pidieron los trabajadores que la cesantía sea reemplazada por el seguro de desempleo? ¿Se les preguntó a los trabajadores si es que preferían lo uno a lo otro? Son misterios, intrigas y preguntas que no encuentran, al menos a primera vista, en el curso de este debate, una respuesta. Existe, sin embargo, la necesidad de entender entonces por qué es necesario ahora establecer el seguro de desempleo. ¿Por qué no hace 3 años? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no en 5 años? ¿Por qué ahora? Y yo quisiera señalar algunas posibilidades que podrían resolver alguno de estos misterios, ¿no? Primero, con el mecanismo del seguro de desempleo, a diferencia de lo que ocurre con la cesantía, la persona al quedar desempleada no recibe todo su fondo de ahorro, todo lo que ha acumulado. Recibe, salvo un caso que voy a explicar, una parte. Salvo que, y eso es lo que yo quisiera señalar, es que sea una persona que tiene pocos años de estabilidad laboral. Yo hice una corrida, no de un año, no de una persona que gana el básico, sino de todas las categorías, en todos los años, hasta de 10 años para arriba. ¿Y saben lo que ocurre? Para todos los trabajadores de bajos ingresos, con 5 o menos años de estabilidad laboral, en efecto es verdad lo que han dicho algunos voceros de la Comisión. En efecto es cierto que termina recibiendo más dinero que si recibiera su fondo de cesantía. Pero a partir de 5 años para arriba de estabilidad laboral, y más pronto aún mientras mayores salarios básicos sean su sueldo, empieza a ser a la inversa. De 5, 7, 8 años de estabilidad laboral para adelante, el fondo de cesantía es mayor que lo que recibe como seguro de desempleo. Esa es la verdad. Pero no estamos contabilizando en ello otro factor que creo que los economistas sí tienen en cuenta cuando hacen sus simulaciones. 2 cosas. El valor presente de un dinero que se recibe al contado de entrada es diferente al valor de ese mismo dinero que se recibe, por ejemplo, al momento de jubilar. ¿Qué prefiere usted, tener todo su dinero ahora o quiere tenerlo en 20, 15, 10, 30 años más? Esa misma cantidad, suponiendo que no hay descuentos por haber hecho uso del seguro de desempleo. Eso también es valor. Hay que aplicar una tasa a eso. En realidad lo que se está diciendo es que lo que se va a hacer con el seguro de desempleo es que si usted tiene por encima de lo necesario para cubrir los 5 meses, al valor que es un valor con un techo, si le tiene un remanente cualquiera, en vez de tenerlo ahora, lo tendrá cuando jubile en mucho tiempo más, o en algún tiempo más. Eso significa que esa diferencia el fisco la retiene y es de libre disponibilidad para el fisco. Significa que, en otras palabras, el Estado está operando como una empresa de seguros.
está operando con los aportes de los ciudadanos, de los afiliados, utiliza ese dinero apostando a que es más que lo que tiene que reembolsar por concepto de pagos de seguro de desempleo, y la diferencia, el margen actuarial, queda como dinero libre disponible para el fisco, no como en el caso del Fondo Individual de Cesantía, que tiene que estar preparado para entregarlo en su totalidad al momento en que se produce el evento de la cesantía. En otras palabras, tal vez allí comenzamos a entender un poco el misterio de por qué no están los trabajadores ahí apoyando, de por qué no están los empresarios donde quiera que estén apoyando, y por qué resulta que en definitiva nadie, salvo el fisco, está contento con esta reforma. Esta no es una reforma laboral, es una reforma fiscal. Con el tema de la reducción de la jornada de trabajo es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un caso el trabajador gana menos, el empresario recibe menos trabajo. Se están olvidando de una cosa, que la reducción de la jornada laboral significa que la gente trabaja menos, no solo que gana menos, y por lo tanto que la empresa baja su productividad, cosa que en situación de crisis es justo lo contrario de lo que tiene que hacer una empresa. Una empresa tiene que producir más y trabajar más cuando está en situación de crisis. Lo que pasa es que no importa. Lo que pasa es que al no quedar desempleados, los trabajadores no cobran su cesantía, no cobran su seguro de desempleo, y el fisco ahorra. Estas son medidas de ahorro fiscal disfrazadas de justicia laboral. Eso es el misterio de por qué no hay en la barra un solo trabajador apoyando esta noción, que aparentemente se nos quiere vender como si fuera una medida para proteger el empleo. Creo que ya he dicho lo que creo que es la solución al profundo misterio, al misterio de que ahora hay que hacer un seguro de desempleo, ¿no es cierto?, que ahora es necesario establecer este mecanismo de reducción de jornada laboral, y ojo, con inconsistencias con el tema del trabajo juvenil. Les digo algo, por ejemplo, en el trabajo juvenil se establece que los jóvenes trabajadores de hasta 26 años de edad que van a ser contratados tienen que ser por encima de la nómina ya existente. Eso quiere decir que el empleador tiene que aumentar su planta laboral, tiene que contratar más gente. Por otro lado, estamos diciendo y legislando sobre la base o la idea de que estamos en un momento en que el empleador tiene fuerte incentivo para reducir su nómina. Y fíjense lo que podría estar ocurriendo, que ese empleador tenga que contratar trabajadores bajo el esquema del trabajo juvenil en el momento en que está negociando con los demás, con los que tienen un contrato estable, la reducción de la jornada laboral. Pero peor aún, ahora resulta que es obligatorio porque las autoridades de trabajo van a determinar y van a fijar el número de trabajadores juveniles que tendrán que ser contratados. O sea, habrá una cuota obligatoria. O sea que todos los empleadores de este país prepárense porque van a tener que contratar, puedan o no. Y si algún problema tienen, lo va a determinar el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le va a decir cuántos va a tener que contratar y qué condiciones. Y lo mismo con los pasantes. Ahora resulta que debe ser obligatorio tener pasantes. No es fácil entender que por un lado se le está imponiendo a la empresa cuotas fijas de contratación de personas por encima de su nómina, y por otro lado se le está diciendo reduzca su trabajo, reduzca las horas de trabajo. Creo, además, y perdón que vuelva sobre ello porque ya se ha dicho, que se da con una mano lo que se quita con la otra. Si lo que se quiere es aumentar la flexibilidad en el manejo laboral, podría parecer que la reducción o flexibilización de la jornada de trabajo tiene sentido. Pero por otro lado, se establecen condiciones tan enormemente complejas que solo lograr ese permiso puede durar más tiempo que el que la empresa. Porque hasta que llegue el dictamen del Ministerio de Trabajo que diga que está autorizado el empleador a realizar ese esquema, en ese momento probablemente todo el mundo, empleador y empleados, estarán todos en la calle. ¿Qué significa además en términos de carga burocrática? ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Significa que el Estado va a tener que evaluar todas y cada una de las empresas de este país para fijar cuántos pasantes tiene que tener, cuántos trabajadores juveniles tiene que tener y si puede o no acogerse al mecanismo de protección mediante la reducción de la jornada laboral. Otra inconsistencia lógica.
Si es tan excepcional el mecanismo, ¿de qué sirve? Si estamos enfrentando un problema de mucho desempleo, lo lógico es buscar un mecanismo que beneficie y se aplique a la enorme mayoría de las empresas de este país. Pero por otro lado me están diciendo, es un mecanismo excepcional que se aplicará en poquísimos casos. Entonces, ¿de qué vaina sirve, pues? Si se va a aplicar excepcionalmente. Lo que necesitamos es un esquema que sirva para que la enorme mayoría de las empresas de este país y los empleados y trabajadores de este país puedan encontrar beneficio. Todo esto simplemente Ha concluido me lleva su a tiempo, pensar señor asambleísta. que esto es una Tiene la palabra ley que asambleísta.